En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la paz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Mira su permiso. Está bien. Bueno, hace 8 días empezamos a ver la historia de Josué. Como Moisés y Aarón ya no entraron, no les fue permitido entrar a la tierra prometida por su pecado, entonces Dios deja en manos de Josué a todo el pueblo de Israel. Bueno, vimos también el trigo de dioses, que era el que en ese momento estaban reinando en la tierra de los cananeos y la tierra de los paganos, que era él, era su esposa y era Baal. ¿Ok? Bueno, entonces también vimos que Baal era el dios de las aguas y de la agricultura, ¿correcto? Bueno. Entonces, los cananeos conocían a Baal como el dios de las aguas. Los israelitas, cuando salen de Egipto, llegan a las orillas del Mar Rojo y se detienen. No pueden cruzar hasta que Dios lo abre y pasan por el medio. Con lo cual, Dios demuestra su poderío y majestuosidad. Después de que pasa todo el tiempo de casi los 40 días antes que fueran castigados, ellos piden agua porque se están muriendo de sed. Y de nuevo Dios toma el control y demuestra que tiene poder sacando agua de la roca, que es por la cual Moisés es castigado porque tocó 2 veces la roca, no debió de haberlo hecho. Y ahora ya que ya no está Moisés, tampoco está Aarón, le ceden el poder a Josué. Y Josué, cuando ya está guiando al pueblo, llegan a las orillas del río Jordán y no pueden pasar hasta que Dios demuestra de nuevo su poder. Vamos a ver qué nos dice Josué, el libro de Josué, capítulo 2. Versículo primero, el 1. Y dice: Josué, hijo de Nun, mandó en secreto a 2 espías desde Sittim con el encargo de examinar el país, diciéndoles: vayan a inspeccionar el país. Ellos se fueron, llegaron a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y se hospedaron ahí. Este nombre de esta mujer lo vamos a tener muy pendiente, subráyenlo porque va a ser muy importante más adelante. Bueno, entonces vemos que Josué llega ya, está frente a Jericó, pero no pueden entrar todavía, primero porque está en medio, entre ellos está el río Jordán y Dios no ha dado la orden. Ahora vamos al versículo 3 y 4.
dice, el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han entrado en tu casa, porque son espías y han venido a reconocer el país. Ella, que había metido a los dos hombres en un escondite, respondió, es cierto, vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Después vemos de que esta mujer ayuda a los israelitas a reconocer toda la ciudad de Jericó, porque ya sabían que tenían que combatir contra la gente de Jericó para que pudieran tomar posesión de esa tierra. Ahora, en el versículo 12 del mismo capítulo, en el versículo 12, después de que ella ayuda a los israelitas, ella les hace un pedido y les dice, ahora júrenme por el Señor, que así como yo los he protegido, ustedes tendrán compasión de mi familia. Denme una señal segura. Ella en ese momento está haciendo una alianza con el pueblo de Israel, porque ella ya sabía, porque los hombres estos israelitas ya le habían dicho a qué estaban yendo y por qué tenían que entrar a escondidas en la ciudad de Jericó. Entonces ella les pide una señal y ellos se la dan en el versículo 18. Y dice, cuando nosotros entremos en el país, tú atarás esta cinta roja a la ventana por la que nos descuelgas y reunirás contigo dentro de la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. El que salga a la calle será responsable de su muerte, no nosotros. En cambio, nosotros seremos responsables de la muerte de cualquiera que esté contigo en tu casa si alguien lo toca. Entonces ahí ya se da completamente la alianza. Fíjense bien, no hubo sangre, pero sí hubo un elemento de color de la sangre, una cinta roja. ¿De dónde se la sacaron esos hombres? ¿Quién sabe? Pero Dios ya lo había dispuesto así porque tenía un plan para esta mujer. Por eso les digo, tengan muy en cuenta a Rahab, porque va a ser muy importante más adelante. Entonces, hacen la alianza entre estos hombres. Y vamos a ver por qué es tan importante esta mujer Rahab. Vamos al Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. 5 y 6. Sí. Entonces, Rahab es parte de la ascendencia de Jesús, porque son los descendientes de Rahab, de donde viene Jesé, que es el papá del rey David, y el rey David es el que se había dicho que de ese linaje de David iba a venir el Salvador. Fíjense nada más de cómo Dios, en su plan tan perfecto, cuida de las personas a las que ya les tiene trazado un plan. Y es que vimos que ella era prostituta,
en la ciudad de Jericó. Aún así Dios la perdona porque por ayudar y porque ella ya había escuchado todas las historias que se decía del Dios de Israel. ¿Quién era la prostituta? Rahab. Rahab. Ahí lo dice en el anterior. En Josué, en el libro de Josué. Otra vez podemos buscarlo. El libro de Josué. Ahí dice la historia de Rahab. En el capítulo 2. En el capítulo 2, exactamente. Y lo dice perfecto. En el versículo 1 dice, ellos llegaron a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab. Pero como ella ya había escuchado de la historia de Moisés, de la historia del pueblo de Israel, porque ya eran famosos y sabían que el Dios vivo era el que los guiaba y que Él le ponía a sus enemigos a sus pies, entonces ella empezó a ser catequizada a través de las historias que escuchaba. Entonces por eso cuando la van a ver y ella se da cuenta que son parte del pueblo de Israel, son hijos del Dios vivo, entonces ella decide ayudarlos. Entonces Dios le traza un plan. Y de su descendencia va a venir el rey David, y de la descendencia del rey David va a llegar Jesús. O sea que estaba pero mero en el ojo del huracán, podríamos decir. Entonces, a Dios no le importa el pecado que haya uno cometido, le importa el pecador. Ama al pecador, no al pecado, como ya lo habíamos visto antes. Y Dios en su inmensa misericordia siempre, siempre, siempre nos va a dar oportunidades de arrepentimiento, de acercarnos a Él, de vivir como Él quiere. Bien. Ahora, siempre en el libro de Josué, pero el capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 5 al 7. Al 7. Al 7. Josué dijo al pueblo, santifíquense porque mañana Yahvé hará cosas prodigiosas en medio de ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y colóquense a la cabeza del pueblo. Levantaron pues el arca de la alianza y se pusieron al frente del pueblo. Yahvé dijo a Josué, hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés. Ok, entonces ahorita vemos que Dios le hace una promesa a Josué. Te voy a hacer tan grande como lo hice con Moisés. O sea, le va a demostrar al pueblo de que el nuevo líder es Josué, así como lo hizo con Moisés. Ahora vamos a los versículos del 10 al 12. ¿Quién ya lo tiene? Susi. Siempre del mismo. Sí. ¿Quién lo tiene? Ustedes van a tener aquí la prueba de que el Dios vivo está en medio de ustedes y que por ustedes despojará a los cananeos, a los hititas, los vejeos, los fereceos, los girgaseos, los amorreos y los jebuseos. ¿Hasta cuál? Hasta el 12. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va ahora a atravesar delante de ustedes el Jordán. Escojan 12 hombres, uno cada una de las tribus de Israel. Y del 15 al 17. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que transportaban el arca. El caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartam. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de la Araba
el mar Salado, se derramaron porque habían sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Ahí está. Vuelve a hacer Dios el mismo milagro que hizo con Moisés en el Mar Rojo, lo hace en el río Jordán. O sea, se detiene el ciclo del fluido del río. Queda completamente seco el río y pueden pasar. Pero primero tenía que pasar el arca de la alianza. Y pasa todo el pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Dios de nueva cuenta toma el control de todo y los lleva a la victoria. Ahora vamos al capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Lo tienes, Susi? Sí. Cuando toda la nación terminó de atravesar, Yahvé dijo a Josué: elijan entre ustedes a 12 hombres, uno por tribu. Les dirán que tomen 12 piedras en medio del Jordán y las lleven al lugar donde pasarán la noche. Allí las depositarán. Entonces, van a hacer un altar en donde se va a hacer una nueva alianza. Acuérdense ustedes que ya la mayor parte de los hombres viejos, de los que salieron originalmente de Egipto, ya estaban muertos, porque estaban cumpliendo el castigo que Dios les había dado. En lugar de 40 días iba a ser un año por cada día. Fueron 40 años, entonces Dios ya estaba limpiando esa generación malvada que osó hablar y criticar a Dios y a Moisés. Entonces, estaban los de menos de 20 que ya crecieron, ya son adultos. Entonces, esa generación no estaba circuncidada, así que vamos a ver. Versículos del 6 al 11. Siempre el 4. Sí. Serán para ustedes una señal cuando mañana sus hijos les pregunten: ¿qué significan para ustedes esas piedras? Entonces les responderán: las aguas del Jordán se separaron ante el arca de la alianza de Yahvé, cuando ésta atravesó el Jordán. Estas piedras serán para siempre un recuerdo para los israelitas. Hasta el 11. Los israelitas hicieron pues como Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del cauce del Jordán, como Yahvé se lo había dicho a Josué, según el número de las tribus de Israel, y las transportaron para depositarlas en el lugar donde se detendrían. Josué hizo que se erigieran 12 piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y están ahí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron detenidos en medio del Jordán hasta que hubo dicho al pueblo todo lo que Yahvé había ordenado. Luego todo el pueblo se apresuró a atravesar. Cuando todo el pueblo hubo atravesado, el arca de Yahvé pasó y los sacerdotes se colocaron de nuevo a la cabeza del pueblo. Ahí está. Ahora nos vamos a los versículos, solo el 14. Ese día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y se le temió como se había temido a Moisés durante toda su vida.
Ahí está. Entonces nuevamente Dios hace una alianza, pacta una alianza y les pone a un líder delante de ellos, porque pues el pueblo siempre ha sido de cabeza dura. Entonces tiene que haber un intermediario, alguien con que Dios se comunicara para decir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Ahora vamos a los versículos del 18 al 20. Pues bien, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, y cuando tocaron sus pies tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y desbordaron por ambas orillas, como en los días anteriores. Hasta el 20. Era el 10 del primer mes. El pueblo subió del Jordán e instaló su campamento en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué ordenó que se erigieran en Gilgal las 12 piedras que se habían tomado en el Jordán. Ok. Entonces, cuando él le dice al pueblo, cuando les pregunten sus hijos qué significan estas piedras, ustedes les dirán a sus hijos que Dios permitió que pasaran, que cruzaran el río a pie y con el río seco. O sea, era una catequesis, era una nueva alianza que estaba realizando Dios. Ahora, en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. ¿Qué es? Del 1 al 6. Todos los amoreos que se encontraban al oeste del Jordán, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron que Yahvé había dejado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas, hasta que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse a los israelitas. En ese tiempo Yahvé dijo a Josué: hazte unos cuchillos de sílex para circuncidar de nuevo a los israelitas. Josué hizo unos cuchillos de sílex y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino, después de su salida de Egipto. Todo el pueblo de la salida había sido circundado, pero los nacidos en el desierto durante el trayecto después de la salida de Egipto no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto, toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé. Yahvé se lo había jurado: ustedes no verán el territorio que prometí darles a sus padres, tierra donde destila la leche y la miel. Ok, entonces toda esa generación joven no había escuchado por completo todo lo que había sucedido durante esos 40 años y por qué estaban en el desierto durante todo ese tiempo. Entonces Dios, al limpiar esa generación, la primera, la mala, entonces le dice a Josué: tienes que circuncidar, porque acuérdense que eran las señales visibles de la alianza. Entonces se manda a circuncidar de nuevo a esta generación, y ese es el compromiso de que Dios, el Dios vivo, va a ser su Dios, el único Dios. Y el pueblo lo acepta, el pueblo se circuncida y el pueblo hace el pacto, hace la alianza. Del versículo 7 al 9. Pero en su lugar habían nacido sus hijos, y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto.
Josué los circuncidó. Cuando se terminó la circuncisión de todo el pueblo, se quedaron acampados en ese lugar hasta la curación. ¿Hasta qué? ¿Hasta 9? Hasta el 9. Yahvé dijo entonces a Josué: Hoy he lanzado lejos de ustedes la vergüenza de Egipto. Por eso dieron a ese lugar el nombre que tiene todavía, Gilgal. Porque acuérdense que ellos traían toda la ideología de Egipto. Por eso el pueblo de Israel traiciona a Dios, porque como no tenían los dioses de Egipto, deciden hacerse un becerro de oro. En cambio, esta generación, pues es una generación nueva, y Dios dice, ya se acabó lo malo, ya los exterminé, ya este pueblo va a ser bueno conmigo. Y entonces Dios decide hacer un nuevo pacto con su pueblo, porque es su primogénito, acuérdense, es su pueblo amado. Ahora, de los versículos 11 y 12. Al día siguiente de la Pascua, comieron de los frutos del país, panes sin levadura y grano tostado. El maná dejó de caer el día antes en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Porque ya habían llegado a la tierra prometida. Entonces, en el momento de que ya llegan, ya están cruzando, ya no van a tener el maná, porque ahora ya pueden alimentarse de los frutos de la tierra. Y como ya había habido gente que había sembrado, ya había frutos, ya había cosecha, entonces de esa cosecha es que ellos empiezan a tener un nuevo alimento y ya deja de haber el maná en el desierto. Ahora los versículos 13 a 15. Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿Estás en favor de nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: Soy el jefe del ejército de Yahvé, y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo: ¿Qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Como Así lo hizo sucedió, Josué. como sucedió con Moisés cuando ve la zarza ardiendo y Dios le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Lo mismo sucede. O sea que podemos ver que Dios no cambia nada. Él siempre ha sido fiel, porque si no fuese así, hubiese cambiado las cosas para hacer diferentes las cosas, pero no, Él ya había trazado un plan y lo único que van cambiando son las personas. Pero su plan siempre fue el mismo. Él siempre fue fiel a lo primero que había decidido hacer. Y como siempre, el único que mete la pata, pues es el hombre. Ahora, en el capítulo 6, versículos del 1 al 5, ¿quién lee? La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: Mira, pongo a Jericó en tus manos con su rey y sus mejores soldados. Ustedes, los hombres de guerra, van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Luego los sacerdotes tocarán la trompeta. ¿Hasta cuál? Hasta el 5. Hasta el 5.
Cuando el sonido del cuerno de carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbará la muralla de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga al frente. Ahí está. Entonces ya Dios les dice, esta ciudad va a ser de ustedes. Pero como siempre, tomen en cuenta cada número que aparece en la Biblia tiene un porqué. En este momento nos está diciendo que 6 días van a dar una vuelta a toda la ciudad. Cada día van a ir y van a estar los sacerdotes con su pueblo para tocarlos. Pero no los van a tocar, solamente es el protocolo, podríamos decir. Salen los sacerdotes y detrás el ejército, le dan una vuelta a la ciudad y regresan. Eso fue durante ¿cuántos días? Durante 6 días. Y el séptimo, entonces tocan las trompetas y los cuernos, lanzan el grito de guerra y deben de caerse los muros de la ciudad de Jericó. Bueno, ahora vamos al versículo 10. Esto se está poniendo emocionante. 10 Versículo 10, solo el 10. Josué había dado al pueblo esta orden: no lancen el grito de guerra, que no se les oiga hasta cuando les diga, griten, entonces lanzaremos el grito de guerra. O sea, todos en silencio. Esto también es muy importante tomar en cuenta. Estos 6 días van a ser lo que dice Dios, pero en silencio. Entonces, cuando les den la orden de que griten, todos van a lanzar el grito de guerra. También es muy importante el silencio. Son cosas que hay que tomar en cuenta porque después vamos a ver el porqué de la numerología, el porqué de esperar las órdenes, el porqué tener un tiempo de silencio. Vamos a ver. En los versículos del 14 al 19. El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad, y luego regresaron al campamento, y así se hizo durante 6 días. El séptimo día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra, Yahvé les entrega la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab, la prostituta, con todos los que estén con ella en su casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema, no sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y traigan la desgracia sobre el campamento de Israel. La desgracia sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. Ahí está. Entonces, ¿a quiénes se les perdona la vida? A Rahab, con todos los que están en su casa. Entonces, vamos viendo cómo Dios, paso a paso, todo lo que ha prometido desde Abraham, lo ha ido cumpliendo. Él siempre cumple lo que promete. Siempre. Ahora, solo el versículo 22. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado el país: entren en la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo juraron. Entonces le salvan la vida a todos los que estaban ahí.
Y en el capítulo 7, solo el versículo 1, ¿qué pasa? Los israelitas cometieron una grave infidelidad a propósito del Solo anatema. es una hoja. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó cosas prohibidas por el anatema y estalló la cólera de Yahvé contra los israelitas. Se les Otra acaba de vez. decir. ¿Qué es el anatema? Anatema. Ahí Maldición. está. ¿Por qué? Porque eran paganos. Malditos. Maldición. Es que eran paganos. Los oídos estaban malditos porque eran paganos. Sea Pero si ya anatema, lo- sea maldito, sí. Todavía les acaban de circuncidar y no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? Dios es fiel, Dios es amor, Dios es bondadoso. Pero el hombre no. El hombre por naturaleza tiende a caer en el pecado. Y dice acá, desobedecen la orden del Señor, porque Él dijo que nada se tocara, nada, ni cosas de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de hierro, porque va a ser consagrado al Señor. En su lugar, roban objetos valiosos. O sea, no le están robando al pueblo que ya Es suyo. que ya vencieron. No a ellos se lo están robando, se lo están robando a Dios, porque Él dijo, todo lo que es de oro, plata, bronce, es para mí. Van a ser objetos sagrados con los que me van a rendir culto. ¿Y ellos qué hacen? Lo roban. Entonces, ¿a quién le roban? A Dios. Y sabemos que aquel que se mete con Dios no sale bien librado. No sale bien librado. Ahora, nuestra sociedad en la actualidad no es tan diferente a la gente que vivía en esos momentos en aquellos lugares. Como consecuencia del pecado, el hombre se convierte en un esclavo. Y la adoración de los dioses paganos pasan a ser una trampa para él. Al principio puede ser algo novedoso, sí, algo agradable, pero después gradualmente se va convirtiendo en esclavitud y muerte. Y esto lo vemos perfectamente bien con las personas que prueban la droga o el sexo o el alcohol y se convierten en enfermos alcohólicos o en enfermos drogadictos. Al principio, todos, el que te está iniciando en eso te lo regala, te lo pinta muy bonito, pero y después se convierten en guiñapos humanos, en gente que ya no puede dejar la droga y que la necesita su cuerpo y tiene que hacer lo que sea, hasta denigrarse como persona para poder conseguirlo. Y a veces, aunque estén vendiendo su cuerpo, nadie quiere tomar el cuerpo. ¿Por qué? Porque está tan desgastado, tan lastimado, tan raquítico, que a quién se le antojaría estar con esa persona. Al contrario, la denigran mucho más, sea hombre o sea mujer. Y estos son las consecuencias del pecado que nos esclaviza. Y no solamente en la droga o el alcohol o la pornografía, no, también en el dinero. El que prueba que puede tener dinero fácil se convierte en un esclavo de hacer eso que le regala el dinero. Llámese robar, llámese estafar, llámese
Pues es que se puede obtener de muchas maneras. Entonces, ¿qué hace el hombre? Busca la manera de obtener ese dinero fácil, para que ese dinero fácil le pueda satisfacer sus necesidades. Y no solo eso, hay muchísimos más ejemplos que podríamos poner. Pero siempre, 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 el adorar a otros dioses, incluso tu ego, te vuelve esclavo de ti mismo. Porque nada te va a satisfacer. Siempre vas a querer tener más y mejor que las otras personas. Y si tú ves que a aquellas otras personas les está yendo bien, empiezas a codiciar lo que esa persona tiene y puedes incluso llegar hasta matar para poder quitarle esos bienes que tiene esa persona a la que estás codiciando. Entonces, ese ego, esa soberbia te provoca llegar a cometer pecados peores. Y ese es el peor, creo, de todos los pecados, el alimentar tu ego y soberbia. Es el peor. ¿Por qué? Porque sientes que no necesitas de nadie más que de ti. Para ti no existe Dios, porque todo lo puedes con tus propios medios. Y eso es una reverenda mentira, porque todos necesitamos de todos y todos necesitamos de Dios. Porque esto es un círculo, es un cuerpo, es el cuerpo místico de Cristo en el cual todos estamos insertados a través del bautismo. Como decíamos la clase pasada, nuestra alianza como personas con Dios es nuestro bautismo. Ahora, al séptimo día se toma la posesión de la tierra prometida. Vamos a analizar ahora la numerología. Regresamos al capítulo 6, el versículo solo el 13. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía el arca de Yahvé. Se avanzaba al son de trompetas. Entonces son 7 sacerdotes con sus 7 trompetas. El versículo 14. El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento. Y así se hizo durante 6 días. Durante 6 días. Y solo el versículo 17. La ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab, la prostituta, con todos los que estén con ella en su casa. Bien, ahora vemos que son 7 días de la creación. 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. En este sentido, Dios está haciendo una nueva creación para su pueblo. ¿Por qué? Porque ya están en la tierra prometida, ya alcanzaron lo que tanto deseaban y lo que Dios había prometido. Entonces, durante 6 días, dice el Señor, van a dar una vuelta completa, pero en silencio. Y en el séptimo vamos a dar el grito de guerra. Recordemos que 7 también son los sacramentos, 7 días de la semana, 7 los dones del Espíritu Santo. O sea que la relación que hay de Dios entre los números
que aparecen en la Biblia no solamente son números puestos al azar, sino que tienen un propósito. El número 7 también está compuesto por la suma de dos números, del 3 y del 4. Si sumamos 3 más 4 nos da 7. 3 son las personas de la Santísima Trinidad. 4 son los elementos naturales de los que Dios se ha valido para hacer todas sus obras, porque si nos damos cuenta, no hubo un milagro extraordinario, sino que siempre se hizo valer de los medios del agua, de la tierra, del fuego, del aire, los 4 elementos naturales. Los más fuertes son los que hicieron presencia para poder hacer y realizar esos milagros. ¿Cómo manipula el Señor a su voluntad estos 4 elementos? ¿Qué otro poder puede dividir el mar en 2? ¿Qué otro poder puede realizar que un río deje de avanzar? ¿Qué otro poder puede hacer que una columna de fuego quede en medio de su pueblo para que se sepa que es Dios el que estaba ahí? El viento que siempre nos ha demostrado que estamos vivos, porque el viento es nuestro oxígeno. Y la tierra, somos barro, somos parte de ese barro, somos parte de la tierra. Entonces, la suma de la Santísima Trinidad más los 4 elementos naturales nos da 7. Pero si multiplicamos el 3 por el 4 nos da 12. 12 número de perfección. ¿Por qué? 12 las tribus. 12 las tribus de Israel. 12 los apóstoles de Jesús. Y a estas tribus, a estas 12 tribus nos dicen que se van a salvar 12,000 por cada tribu. Pero si multiplicamos 12,000 por 12,000, nos da un número infinito. Y nosotros pasamos a formar parte de ese número infinito. Y nosotros nos preguntamos en la clase pasada, ¿se acuerdan que les dije por qué Jesús resucitó el domingo? Y les dije, lo vamos a ver la próxima clase. Y él les habló, ¿por qué? ¿Por qué Jesús resucitó el domingo? El domingo. Aquí está la explicación y se los puse para que nunca se les olvide. Después de la creación, el día 7 era el día para dar culto a Dios. Nosotros ahora lo celebramos en un día que está fuera de la creación. ¿Por qué fuera? ¿Por qué fuera de la creación? Porque la primera creación que llega hasta Jesús, desde Adán hasta Jesús, fue una creación imperfecta. No porque Dios la haya creado imperfecta, sino porque la misma criatura se había provocado a sí mismo la imperfección del pecado. Entonces Jesús le da pleno cumplimiento, sí, pero en el 7º día, un día fuera de la creación que Dios ya había hecho y vuelto a hacer. Entonces Jesús nace a la creación nueva en el 8º día, que es un día llamado así teológicamente, el 8º día. A ver si me explico. Los días de la creación fueron 7. 6 trabajó Dios. En el 7º, que fue sábado,
Dios descansó y Él dijo que se santificara el sábado. Jesús hacía milagros en sábado y le decían, ¿por qué trabajas en sábado? Y Él dijo, el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces, Él cuando restaura y se hace la nueva creación a través de la alianza de su sangre, Él resucita en un día fuera de la creación fallida por el pecado, no porque Dios lo haya hecho mal, sino recordemos todo lo que ya vimos, cuántas veces el hombre se aleja de Dios. Entonces Jesús restaura esa creación, pero fuera de lo que es el pecado. Por eso resucita el domingo y viene a ser el primer día de la semana, porque el séptimo era el sábado. Ahora, ¿por sí, qué el séptimo era el sábado? Si son 6. porque entonces Él viene a darle cumplimiento y decir, el primer día de la semana es domingo. ¿Domingo día de qué es? Empieza ¿Día de qué es? Es el día de... del Señor. El día en que resucitó Jesús. Día de la O sea, por eso es el séptimo, porque contamos 1, domingo, 2, 3, 4, 5, 6, Entonces 7. el sábado viene a ser el séptimo día. ¿Y qué día descansó Jesús? Domingo. Sábado. Para poder entenderlo, Sábado estaba, pero al amanecer del séptimo día es cuando él resucitó. el sábado era un día en el que nadie hacía nada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estaba consagrado a Dios, a Yahvé. Hasta aquí vamos bien. Ok. Entonces Jesús, cuando Él hace su alianza como hombre, porque Él mismo se da como el Cordero Inmaculado y muere en la cruz, se restaura y venimos a ser parte de la nueva creación. Todo lo anterior ya es pasado. Viene a ser el Antiguo Testamento. Era el testamento, la alianza que estaba hecha directamente entre el pueblo con Dios. Pero ahí se inmolaban animales, se sacrificaban animales. Por eso es la antigua creación. Ahora, viene Jesús y Él mismo se da como ofrenda para Dios. Él mismo se inmola, Él mismo muere por el hombre. Entonces es una nueva creación. Entonces, como nueva creación que es, elimina el sábado y queda entonces el primer día de la semana como el día del Señor, como nueva creación. Ahora sí, está un poquito complicado. No está muy complicado. No, yo no dije que muy complicado. Está un poco complicado porque tienes que entender todo lo que hubo antes, todo lo que pasó la humanidad antes, todas las infidelidades que cometió el pueblo de Israel con Dios. No es tanto porque, fíjate, si tú te vas dando cuenta de todo lo que estás leyendo aquí, que estás viendo, y cuando pasas al Nuevo Testamento, te das cuenta que... Por eso allá digo que es
importante entender todo lo que pasó en la antigua creación para que podamos entender y comprender la nueva creación que hace Jesús. Y allí nos damos cuenta que hay tres divinas personas en un solo Dios verdadero. Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador. Santifica su iglesia. ¿Y dónde santifica su iglesia? ¿Dónde santifica su iglesia? Cuando le hacen a Cristo. ¿Y qué brota? Agua y sangre y derrama pues, las misericordias. Santifica la iglesia. Es el santificador de la iglesia. ¿Ahora sí o siempre no? No sé. A ver, porque Vivi, Ok, entonces es el día, el séptimo, que teológicamente se llama el octavo día, pero en realidad es el primer día de la semana. Es el día de la nueva creación. Este es el día de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, en este día, el séptimo día del que hablan de Jericó, ellos toman posesión de la tierra prometida. Porque cuando se cumple, pegan el grito de guerra, boom, caen los muros y entran los hombres y toman posesión de todo. Nosotros, nueva creación, ¿cuándo tomamos posesión de esa tierra prometida? En el bautismo. Cuando aceptamos a Jesús como Señor. Acuérdense de lo que dice San Pablo: si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan de esa cita? Ya lo habíamos visto. Sí, me acuerdo. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor está salvado. Entonces tomaremos posesión también nosotros de esa tierra prometida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y lo decimos, porque todo lo que tú dices está saliendo de tu corazón. Acuérdense que Jesús dice: no lo que entra por la boca le hace daño al cuerpo, sino lo que sale de su corazón. Entonces, todo lo que tú dices está saliendo de tu corazón. Si dices cosas malas, si dices insultos, si dices injurias, eso es lo que está saliendo de tu corazón. Pero si tú das bendiciones, tú dices cosas buenas, hablas de la palabra de Dios, eso es lo que está en tu corazón. Entonces, así que el número 12 tiene un significado tremendo. Tiene un significado espiritual. 12 son las tribus de Israel, 12 los apóstoles de Jesús, y si multiplicamos 12,000 por 12,000 es un número infinito. Ahora, ¿dónde vemos esto? En Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 10. Capítulo 10, versículos del 1 al 6. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo,
y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Ahí está, son sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles. 12 eran los hijos de Israel. Ahí en sus notas lo deben de tener, los 12 hijos que empieza con Rubén, Leví y todos estos. José, y el más pequeño era Benjamín. Entonces, y lo de los 12,000, ¿en dónde lo vemos? Ah, pues eso, fácil. Apocalipsis, ay, puse ya 75, jamás que sea 75. A lo mejor sí. Del 5 al del capítulo 7, del 5 al 10. Sí, Eso creo que mismo. sí, creo que sí. Apocalipsis, capítulo ¿qué? Capítulo. Ahí 7, está. creo. Ahí está, sí, 7. Capítulo Del 5 al 10. No tiene 75. De la tribu de Judá, 12,000 marcados. De la tribu de Rubén, 12,000 marcados. De la tribu de Gad, 12,000 marcados. De la tribu de Aser, 12,000 marcados. De la tribu de Neftalí, 12,000 marcados. De la tribu de Manasés, 12,000 marcados. De la tribu de Simeón, 12,000 marcados. De la tribu de Leví, 12,000 marcados. De la tribu de Isaacar, 12,000 marcados. De la tribu de Zabulón, 12,000 marcados. De la tribu de José, 12,000 marcados. De la tribu de Benjamín, 12,000 marcados. Ahí está. Son las 12 tribus, Israel. hijos de Israel. Ahora, ¿quién era Israel antes de llamarse Israel? Jacob. El hijo predilecto de Dios. Entonces vemos que todo lo que prometió Dios desde Abraham, de hacer su descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, se cumplen. Y lo que le prometió a Jacob de que sus tribus iban a ser bendecidas, las vemos reflejadas en el Apocalipsis. Fíjense que desde el principio de la creación hasta el final de la creación, porque esto ya es hasta el momento en que ya vaya a dividir a buenos de malos, Dios cumple todo lo que promete. Ahora depende de nosotros cómo lo hacemos. Ahora vamos a ver la importancia de no apartarnos de Dios. Y regresamos otra vez a Josué. Josué capítulo 23. Ahorita vamos a ver nada más el versículo 1. Capítulo ¿qué? 23, solo el versículo 1. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Hacía ya mucho tiempo que Yahvé había librado a Israel de todos sus enemigos de los alrededores y les había dado la tranquilidad. En cuanto a Josué, ya estaba viejo y de edad avanzada. Ok, entonces vemos que ya cumple Dios la parte de darles la ciudad. La gente ya tenía donde vivir, la gente ya tenía tierra, tenía frutos, tenía estaban bien. animales. Ya toda la promesa cumplida al 100%. Entonces ya a Josué ya le toca partir también de este mundo. En el versículo 5
del 5 al 8. Yahvé su Dios los expulsará ante ustedes y les quitará la tierra para que sea de ustedes, como Yahvé su Dios se los dijo. Tengan pues ánimo, observen y pongan en práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, no se mezclen con los pueblos que quedaron entre ustedes, no invoquen el nombre de sus dioses y no juren por ellos. No les sirvan ni se postren ante ellos. A Yahvé su Dios, y solo a él seguirán, como lo han hecho hasta hoy. Hasta el 8. Entonces, estos son los consejos que Josué le da a los que van a quedar en su sucesión. ¿Qué les dice? Sigan lo que Dios ha dicho, o sea, sus mandatos, y no se aparten ni para la derecha ni para la izquierda. Acuérdense que Dios es un Dios celoso. Entonces, este señor ya prácticamente pasa a otro mundo. Vamos a ver el versículo 19. 19 al 21. Pero de qué. Sí, pero espérame, no. No, que llegas al 16. Debe ser del 24, permíteme, a lo mejor yo me volé este número, ahorita lo checo. Sí, el 19, sí. Sí, del siguiente capítulo, del 24. Versículos del 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo: ¿podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes. Si abandonaran a Yahvé para servir a dioses extranjeros, Él también cambiará, les hará el mal y los exterminará después de haberles hecho el bien. El pueblo dijo a Josué: de ninguna manera serviremos a Yahvé. Entonces Josué les dijo: ustedes mismos son testigos que han escogido a Yahvé y quieren servirlo. Le respondieron: somos testigos. Pues bien, dijo José, voten ahora los dioses extranjeros que tienen entre ustedes y vuelvan su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué: nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso a su palabra. Hasta ahí, 25. Hasta ahí. Entonces, fíjense, el pueblo acepta de nueva cuenta hacer un pacto con Dios y dice: no, nosotros vamos a servir a Dios por todo lo que ya vimos que hace. Nos ha puesto a nuestros enemigos a nuestros pies, pero después esto se convierte en un ciclo terrible. Del 31 al 33. Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sucedieron a Josué, pues habían visto todo lo que Yahvé había realizado en favor de Israel. En Siquem sepultaron los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto. Los depositaron en una parcela que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Ella pasó a formar parte de la herencia de los hijos de José. 33. Eleazar, hijo de Aarón, murió también y lo enterraron en la montaña de Efraín, en Gibea, ciudad que había sido otorgada a su hijo Finjas. Ok, entonces hasta aquí, hasta que Josué ya es anciano, muere y lo entierran, conocen todas las maravillas de Dios. Pero ¿qué sucede cuando la gente
se olvida de sus promesas y deja de enseñar a las siguientes generaciones lo que le han pasado por parte de nuestros padres. Vamos a ver qué dice el libro de Jueces, que es el que continúa, en el capítulo 2, versículos del 8 al 12. Al morir Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años, lo enterraron en el territorio que había recibido como herencia en Timnat Heres, en la montaña de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Hasta qué número? Al 12. El 12. Cuando esa generación a su vez fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé ni sabía lo que éste había hecho por Israel. La moral del libro. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres que los habían sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. Y otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Cuando muere toda la generación que es de Josué, las personas que estaban, que más o menos eran de la misma edad, ya no se preocuparon por pasar las leyes de Dios a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelven a prostituir con los dioses de los paganos. Entonces, esto se provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. ¿Y qué sucede? En los versículos 15 a 18. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en su contra para su desgracia, tal como Yahvé se los había dicho y jurado. Estaban en una situación desastrosa. Entonces Yahvé les dijo, ¿qué? Entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban. Entonces, hasta el 18, perdón. Pero tampoco escucharon a sus jueces. Se prostituyeron, siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde habían andado sus padres cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé. Ellos, en cambio, hicieron todo lo contrario. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez, y durante toda la vida del juez los libraba de las manos de sus enemigos, pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos bajo la opresión y la persecución. Ahí está. Qué hermoso es que Dios, a pesar de que, esos sus hijos de veras, son como niños, como lo decía en otra lectura, son como niños, porque apenas y se apartan tantito de Él, vuelven otra vez a caer en los mismos errores que ya habían vivido. Pero esto fue culpa de los padres que no iniciaron a sus hijos en las leyes divinas. Lo que pasa es lo que está sucediendo en la actualidad. Muy pocas familias que realmente son católicos continúan con su doctrina y no se queda únicamente en que ya hizo la primera comunión, ya para qué vas a ir. No. ¿Acaso terminan el kinder y la primaria y los dejan de mandar a la escuela? No. ¿Por qué? Porque quieren que lleguen a la universidad para que tengan una carrera y después puedan tener una vida desahogada. Y entonces, ¿por qué la doctrina
de Dios se queda prácticamente en primer año de kinder. No, hasta que Ya pasa ves. la primera No, comunión. digo hasta el primer año de kinder, porque si tú juntas todo lo que estudian los niños, solamente es el kinder. Si tú juntas todo lo que estudian, es prácticamente lo que aprenderías en el kinder. Aprendes a leer y escribir, nada más. O sea, les enseñan lo básico, pero no los enseñan a vivirlo. Se los enseñan como loros, pero no los enseñan a vivirlo. Por eso digo que prácticamente se quedan en el primer año de kinder. Es solamente una comparación. Pero ¿sabes qué pasa también? Que esto sucede con los mismos catequistas. No es precisamente porque los sacerdotes no los enseñan, sí los enseñan. Lo que pasa es que el catequista no se prepara como debe ser. No se prepara. Sí, Entonces, pero la si no te mayor preparas- obligación es de los padres, porque a ¿Qué va a final hacer? de cuentas el niño está más tiempo con los padres que con el catequista. Allá está la cuestión que yo te estoy diciendo. ¿Qué van a decir? ¿Qué le van a preguntar al niño los papás? ¿Qué van a decir los niños? Si los papás tampoco saben nada. Así es. Es lo Ahora que se estoy trata que se diciendo. va perdiendo poco a poco. Entonces, Es lo que estamos explicando. ¿Por qué uno de razón otro. nosotros teníamos el catecismo con la directiva de padres de familia? Precisamente porque los padres de familia se reunían semanalmente en una junta, todos los padres de familia con los directivos. Eso no es cierto. Como Josué, tío. Era, Pero ya era las un demás colegio, generaciones. era un colegio, era un colegio verdadero. Tortilla. No, eso no era que ya tomaste doctrina, sí, no puede ser, sí, sí puede ser. Por eso fue hasta hace más de 30 años. De allá para acá se ha perdido, es lo que estamos diciendo, Ya que ni los mandan al catecismo. permitimos que se pierda esa manera tan bonita de enseñar, porque no solamente iban los niños, sino también los papás. Entonces, ¿qué sucede? Que con todo lo que vamos viendo de que la tecnología, que estas cosas nuevas atrajeron nuestra atención, nos envolvieron y nos jalaron fuera de Dios. Pero nosotros lo permitimos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice Josué? No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente sigan la línea que Dios nos tiene trazada. Y también te voy a decir, ahorita nuevos sacerdotes no hacen caso de la doctrina. No es que Los no hagas nuevos caso, sacerdotes, nuevos jóvenes, porque cuando nosotros hacíamos eso, estaba quién al frente de Cristo Rey, el punto del Padre Lázaro, que ese sí sabía. Son Días, nuevas sí, generaciones. Son nuevas generaciones, volvemos a lo mismo, son nuevas No era tanto que generaciones. el padre, sino que la gente iba. También. Y entonces ahora no, que porque la esposa trabaja, también el esposo, y quien lo lleva y nadie lo lleva, se queda. Ese es tu problema. Y Ese ahorita es con lo de diferente, la pandemia, que es más bien una plandemia, nos cerraron definitivamente las iglesias. Ahorita las abren, pero que con poquita gente. Y vuelvo a decir, como decía la semana pasada, en el centro no hay ni siquiera la sana distancia, porque todos están caminando como animalitos, no tienen su sana distancia. Que si entras a un parque, que si entras a las plazas, ahí no hay la sana distancia. Donde sí hay la sana distancia y hay los protocolos es donde no quiere que vaya la gente, y es en las iglesias. ¿Por qué? Porque desde que estás entrando te están sanitizando, te dan tu gel, te toman pase y son 2 personas por banca. Pero ¿qué es lo que hacen?
¿Qué es lo que nos están disminuyendo cada vez más el número de misas? Se puede- Entonces, para la gente es más fácil quedarse en su casa. Como los Entonces, niños, de esa 15 manera días estamos... y se acostumbran y ya no va. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos permitiendo? Que el mismo gobierno haga con nosotros lo que él quiere. Porque si tú eres una persona responsable de tu salud, vas a ser responsable de la salud de los demás. Pues sí, pero ¿cómo abren antes los bares? Los restaurantes, los bares, los cines, las plazas, los parques, Y las discotecas. Sí, hombre, las jaivas. pero entonces las iglesias no, al contrario, nada más tienes derecho a 2 misas. En 2 misas no va a ir toda la gente que normalmente iba a misas y de por sí no querían ir. ¿En la capilla cuántas hay? Hay en la mañana, en la tarde y en la noche. Son los 3 horarios en la casa. Qué bueno. Bueno, pues qué bueno, dale gracias a Dios porque no en todos lados. Que aparte está cerrada, es un tinglado y ponen las sillas así, No ya al aire libre. al aire libre. En cambio, por eso digo, dale gracias a Dios porque no es así en Y todos se lados. llena. No es así en todos lados. Entonces, está terrible la cosa. Y ahorita con todo este problema que se está dando en Afganistán, no sé si ustedes saben, pero les mandé videos de que estaban sentenciados a morir a 229 personas entre sacerdotes, religiosas y laicos cristianos. Iban a morir decapitados. Entonces, ¿qué en cuenta? Entonces, Ya te di cuenta. no, Pero porque allá no no estás en estás en Afganistán. Ya me quedaron 2 años. Está terrible la situación y vemos de que realmente la persecución de la iglesia no se va a dar, se está dando, se está viviendo. Se está viviendo a todo lo que da y falta más todavía. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos perfectamente bien. Primero, todo lo que tiene que ver con la antigua creación desde Adán, que Jesús viene a perfeccionar en la nueva creación desde el momento de su resurrección. Y nosotros, afortunadamente y gracias a Dios, pasamos a formar parte de esta nueva generación, de esta nueva creación. Porque a nosotros no nos tocó ver, nos toca creer sin ver. Y ellos que vieron, no creyeron. Entonces, esa es la fortuna que nosotros tenemos, de que tenemos la esperanza de algún día poder ver lo que ellos vieron y que no creyeron en su momento. Y tenemos un punto a favor, de que creemos Más sin de haber todos visto. los que no vieron, no Así es. creyeron. Entonces, vemos, leyendo esta parte iniciamos el libro de los jueces, vemos que hay, aquí dice 7 ciclos, pero no, este es error mío de dedo. Es un ciclo que se repite durante 7 veces. Durante el tiempo de los jueces es un ciclo que se repite 7 veces. Pero vemos que todo lo que está escrito en el libro de los jueces se ha venido repitiendo. No solamente se escribe o se patenta que son 7 veces. Pero acuérdense que el 7 no siempre solamente lo podemos tomar literal, sino que este ciclo se da desde Adán hasta la fecha. ¿Por qué? Porque este ciclo consta de 5 pasos. El pecado,
la consecuencia de este pecado que viene a ser la esclavitud. La desesperación que da paso a una súplica y clamor a la misericordia de Dios. Después vemos una respuesta de Dios a través de la liberación o salvación. Y después vemos un silencio. Pero este silencio es primero del pueblo y después, como respuesta de Dios, también hay una parte de silencio, que era lo que yo les decía. Hay que tomar en cuenta el silencio. ¿Por qué? El hombre comete el pecado. En este caso, Israel. Pongamos de ejemplo a Israel. Están adorando ídolos en Egipto. Y vemos que se vuelven esclavos tanto de los dioses como del faraón. Doblemente esclavos. ¿Qué sucede? Que ellos empiezan a clamar a Dios, a decir al Dios de Abraham y de Isaac que los liberara, que los ayudara, que los sacara de esa esclavitud. Dios les manda como respuesta a un libertador. Manda a Moisés. Y después de que Moisés los saca de allá, los lleva a la tierra prometida, él no puede entrar, pero los mete Josué. Después viene un periodo de silencio. Silencio por parte del pueblo. ¿Por qué? Porque dejaron de pasar de generación en generación las maravillas de Dios. Entonces Dios también se aleja y también dice, ellos no me hablan, yo tampoco. Porque Él lo dijo. Si ustedes se alejan de mí, yo entonces voy a ponerlos a ustedes en manos de sus enemigos. Y no después lucha Dios en contra de ellos. Y vuelven a caer esclavos. Entonces, el silencio por parte del pueblo provoca otro pecado. Volver a caer en idolatría. Esto los lleva de nuevo a ser esclavos. Y de la esclavitud de nuevo empiezan a clamar. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a los jueces. Pero dice acá, mientras vivían los jueces, hacían las cosas como Dios quería. Cuando morían los jueces, se volvían a prostituir. Y de nuevo hay otro periodo de silencio. Se calla el pueblo, deja de inmolar, de hacer culto a Dios Yahvé. Entonces Dios también se aleja y queda en silencio. Lo mismo pasa con nosotros. Cometemos pecado. Pero aquí hay un error garrafal de parte del hombre de nuestra generación. Ellos al menos cuando se daban cuenta que estaban esclavizados por su pecado y por los pueblos aledaños, ellos clamaban a Dios. Pero en el caso de nuestra generación, el hombre se ha vuelto soberbio. Porque entonces ya no clama a Dios, ya no busca a Dios. Pues sí, los claman cuando suceden problemas graves. Dios mío, ¿por qué me dices esto? Hoy hay unos que ni a eso. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me... Esto también Echa ya la lo culpa. vimos. ¿Se acuerdan? Pero echarle la culpa al... ¿Y por qué pasa eso, Betty? Ya tenemos respuesta de eso. ¿De qué no escuché? Estoy viendo. ¿Por qué dicen eso de por qué a mí? Porque uno lo conoce. Ya tenemos una respuesta de ese tema que fue hace 2 semanas. Ya, ven.
Ven qué Pues bonito. un hormiguero es el que Son las consecuencias de los Es la pecados. consecuencia de cada acto. Lo que pasa es que el hombre nunca toma su responsabilidad. Nunca Siempre acepta busca su culpables. responsabilidad. Y nosotros responsabilizamos a Dios de todas las cosas malas que nos pasa, como lo que le pasa a la humanidad, como lo que le pasa al mundo. En general. Mundo en general, creación. Como por ejemplo el cambio climático, los incendios forestales, el que se salgan las aguas de su cauce. De todo eso, nosotros, el hombre, es responsable. Pero siempre buscamos a quién buscar, a quién echarle la culpa de todo. En el caso personal, es rechazable decir por qué le estás culpando a Dios cuando es responsabilidad tuya. Y eso lo vemos desde el principio. ¿Qué dice Adán cuando le dice, ¿por qué te guardabas de mí? Porque me siento desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Mas si comiste de la mujer que tú me diste, Es me culpa dio. de ella. Y le Empieza a echar pregunta a culpa. la mujer, La La culebra. culebra. serpiente, la serpiente. culebra, se echa la- La Por pelotita. eso, por eso odia a la, porque es superior la Se mujer. tira a la bolita. serpiente. Y eso es lo que pasa, hasta hoy. Eso es lo que pasa. Cualquier cosita, ¿verdad? Si le preguntas a don papá, es culpa de doña Silvia. Doña Silvia. Entonces sí, este ciclo se repite Toda la vida. toda la vida. Por eso, Pero por eso no debemos de permitir que nos gane el silencio. y ahorita ustedes se están preparando bien porque estoy viendo, toda la Biblia se está viendo ahorita, no por partes. Que primero te enseñan el Nuevo Testamento y por partes te enseñan, ahorita estás viendo las cosas parejas, tanto ves el Antiguo Testamento como ves el Nuevo Testamento. Entonces te va llevando por el camino perfecto. Por el camino perfecto. Allá tú, si no lo tomas así. No lo llevas a cabo. Lo que pasa que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es reflejo de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Bien, bien. Porque si nos damos cuenta cómo vemos las citas del Antiguo con las citas del Nuevo, vamos viendo que es prácticamente un espejo. Sí, ¿Sí? Todo lo que sucedió en el Antiguo sucede en el Nuevo y sucede en nuestra generación. Como les decía yo en clases pasadas, lo único que cambian son los actores, pero la historia es la sigue misma. siendo lo mismo. Es la misma. Ahorita, Entonces tenemos que romper con ese ciclo. ¿Qué pasó? ahorita no podemos decir. El hermano separado me engañó. Ya no puedes decirlo. Porque lo estás viendo ahorita desglosadamente toda la Biblia. El Nuevo y el Antiguo. Desglosado que lo están haciendo. Que lo están asentando como un platillo precioso en la mesa. Ahora, tú sabes. El problema es Si que ya no no lo pasa por aprovechas. teléfono. Que no va a decir después, ay, el hermano Hace separado 2 años que no me pasa. engañó. Pleitista. Porque ellos a eso vienen, a eso llaman, a engañar a la gente. Lástima porque no A engañar a la gente. Es pleitista de magos. Es de su pariente. Entonces aquí en el versículo 19 a 22 dice, pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo detrás de otros dioses,
ofreciéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. El Señor se encolerizó contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi alianza, la que yo estipulé con sus padres, y no han querido obedecerme, tampoco yo seguiré quitándoles de delante de ellos a ninguna nación que Josué les dejó al morir. Pondré a prueba con ellas a Israel, a ver si siguen o no el camino del Señor, y a ver si caminan por él como sus padres. Órale, lo mismo nos dice. Lo mismo. Tú te apartas de mí, está bien, apártate, pero entonces yo también me voy a apartar de ti. Y a ver cómo te va a ir, porque te voy a dejar a merced de tus enemigos. En el caso de nosotros, ¿quién es nuestro peor enemigo? Peor y mayor enemigo, el demonio. Ese. Pues sí, por eso les quité ahí, porque estaba todo. Ese es nuestro mayor enemigo. Entonces nos deja a merced de él, para que nos zarandee, para que nos tire y nos haga. No nos puede dañar más de lo que le tienen permitido. O sea, con eso, con lo que tienen permitido, sí te puede ir muy mal. Pero Entonces, depende de ti. Entonces, Porque dice, Yahvé dejó pues en paz a esas naciones que no habían puesto en manos, que no había puesto en manos de Josué, y no se apresuró en expulsarlas. sí, O sea quedaron enemigos todavía. O sea que como que ya dijo, Ya no. ya Sí, lo hice, ya lo hice. Si ya quieren lo hice. conquistar, que lo hagan ellos solos. ¿Quieren salir adelante? Hazlo tú solo. Porque el Señor a todos sus enemigos se los puso en bandeja de plata. ¿Qué otro Dios iba a hacer lo que hizo con Jericó, de derrumbar las murallas solo con darle vueltas y vueltas? Es como un papá, es un papá que estaba aprendiendo. Lo veo así porque lo hizo muchas veces y se dio cuenta que... Hasta que dijo, ya, vean ustedes qué hacen. Ya se enojó, ya. Y luego me molesto con él. Ay, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Lo Pero mismo luego no hizo llores, le Dios. digo. Lo mismo Dice que hizo llore. Dios. No, ¿qué? Entonces, ¿qué nos dice Lucas? Capítulo 18. El tío Lucas. Capítulo 18. Versículo 7. Solo el 7. El 18. Luego el 7. Lee el 6 y el 7. No sé quién va a leer. Lo encuentran. Lucas 18, 6 y 7. Y el Señor dijo... Que lo Bien. digas en voz fuerte, pero no lo escuchan. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no me hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ahí está. Está hablando de un juez injusto. Pero dice, y Dios no hará justicia a sus elegidos, a los que le claman día y noche. Por supuesto que sí. Si tú no tienes un silencio hacia Dios, Dios no va a tener ese silencio hacia ti. Claro. Te va a responder. Pero si tú no le hablas, si tú mantienes ese silencio, Dios también va a mantener su silencio contigo. Por eso les digo, hay que romper este círculo vicioso, este círculo de pecado. Oye,
te voy a decir, voy a buscar una oración que hice basada a unos textos de la Biblia, tanto de, ay, ¿cómo se llama este libro? De los libros que están aquí adelante, Salmos, no de, proverbios, ¿eh? proverbios, De Proverbios, y el otro es eclesiástico. no Eclesiastés. sé, no me acuerdo cuál es el otro. Ese está peor, Pero ¿sabes por qué? que no lo conozco. Porque cuando íbamos a comenzar el catecismo, dijo el padre Lázaro, vamos a hacer un retiro para todos los catequistas, junto a todos. Y lo vamos a hacer allá con las madres De la luz, de la... No las madres de las del Oram, donde, Ah. Villa Villa María. María, en Villa María. Allí íbamos a coger, hay un salón allá pero bien bonito. Y entonces, y me dijo, ahorita, para iniciar el catecismo, tú vas, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú vas a hacer una oración y la vas a dar aquí. De tus manos va a salir. De tu acuerdo. Y la hice. Ahí la tengo, hasta hoy la tengo levantada. Hasta hoy la hice. Hasta hoy la tengo. Hasta hoy la tengo levantada. Sí, La trae a la próxima clase para leerla. después trae otra vez. Pues sí, para que aprendamos a hacerlo. Para el comienzo del catecismo. Ok, entonces allá nos dice que sí, el Señor va a hacernos justicia, pero tenemos que romper ese silencio. Es a través del clamor. Si tú le clamas al Señor día y noche, le pides, el Señor te va a hacer caso. Tú puedes sacar de la misma Biblia tus oraciones. Ah, por supuesto. Claro que sí. De la misma Biblia puedes sacar. Capítulo 3, Hechos, capítulo 3, versículo 25. Hechos de los apóstoles, 3:25. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres al decir a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí está. ¿Cómo dice? No dice los hombres de la tierra. ¿Qué dice? A Todas las familias. familias. Por eso el nuevo orden mundial lo que busca es destruir a la familia, porque la familia es importantísima para Dios. El tener un papá, No solo el una papá mamá y la mamá. y los hijos. Sí. Sobre todo los hijos. Entonces, ¿qué es eso de bendiciones de parejas gays? No puede ser si Dios los creó hombre La y familia. mujer para que pueda haber familia. Tiene que ser hombre con mujer, La familia que reza unida, permanece unida. permanece unida. ¿Y qué nos dice en el capítulo 17 siempre de Hechos? 17, versículo 31. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un nombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, ¿quién es este juez? Chuches. Jesús. Ya Dios tiene puesto un límite. Dios ya puso un límite. Hay una fecha, pero ni siquiera Jesús la conoce.
Cuando le preguntan sus discípulos, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Eso a nadie de ustedes les corresponde, solo Dios lo sabe. Estás caminando en la calle, te atropellan y te matan. Llegó tu fin. No Una pudiste- cosa es el no final pudiste de los tampoco. tiempos, Te caes de tu cama. te caes, golpeas y ya felpaste. Una cosa es el final de los tiempos y otra cosa es el final de tu mundo. De cada quien. De tu mundo. Ciertamente estamos en el final de los tiempos. Dense cuenta, cuando están sacando al pueblo de Egipto, llegó el final de ese tiempo e inició otro. Nosotros estamos al final de nuestro tiempo, pero cuando termine este tiempo que nos toca vivir, va a iniciar otro, con otra generación. O sea, todos son ciclos y nuestro ciclo está terminando. Por eso tenemos que apegarnos mucho a Dios, porque no sabemos cómo nos va a ir cuando nos toque entregar cuentas, cuando nos toque el final de nuestro mundo, de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo. Cuando lo tengamos que abandonarlo, podamos llegar no con las manos vacías, cuando menos tengamos algo para presentar. Qué precioso es que el día que fallezcan los dos principales de la familia, los hijos digan, gracias a mi padre y a mi madre que me enseñó el camino, me enseñó el camino. Gracias a Dios. Es una bendición. Primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan. No evangelio, Betty. Carta, de las que están cerquita, del Apocalipsis. Ahí se busqué, pero decía 2. No. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y el último, lee el último. El 10. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Esa es la parte medular de Para este tema empezar, de haces de pescado. Padre de pecado. parte medular. Lo voy a repetir. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo para perdonarnos los pecados, nos perdonará y nos limpiará de todo delito. Si decimos que no hemos pecado, lo estamos haciendo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ya vimos que por pequeño que sea, diario estamos cometiendo pecados, por pequeño que sea, con la vista, con el oído, con la palabra, con el pensamiento, con la vista, de omisión. Y ya decíamos la semana pasada o hace 15 días, oídos, revisa con la los 10 lengua. mandamientos. Aquella gorda sin padre. Revisa tus 10 mandamientos, porque no solamente es tomarlo literal. Acuérdense que hablábamos de no robar, no solamente no es tomar lo que no es tuyo, robar la dignidad de una persona, sus sueños, Ya está exactamente. ahí hay un anuncio que dice que hay por todos lados ponchazuelas. ¿Ya lo viste? El del banco. Y hay una parte de ese anuncio que no me gusta.
¿Qué dice? del Banco Santander. No me acuerdo. Inicia con ¿cuánto te cuesta tener un hijo? ¡Pum! Ah, por eso. Ah, es eso. pero es una eso lo espada que- de doble filo. que te está ¿Por qué? diciendo. Porque que te es un está diciendo, ponchasueños. en lugar de que tengas un hijo, puedes tener otras cosas. ¿Cuánto te cuesta tener un hijo? Pero es eso Pero lo que esa- explica, lo que que explica. hay otra persona que le dice que, o sea, que él, la otra persona es un ponchasueño, porque hay personas, las otras personas Le quieren dicen, tener ay, un no hijo. sabes cuánto cuesta tenerlo. Ajá, eso es, ajá, Es cuando un las ponchasueño otras porque él está ilusionado en personas- tener un bebé. Exactamente. Y la otra le dice, Ajá, no, por eso. casi no lo tengas porque vas a gastar tu Exactamente. dinero en otro. A eso voy. Pero hay gente que le puede... que Puede no Pues tenga no, hijos. pues sí tienes razón, yo para qué voy a tener un hijo. O sea, Pero es una no espada esa es la de doble. idea del Sí. anuncio, porque hay muchas personas que, o sea, que dicen, yo me voy a comprar un, ¿cómo se llama? Un coche. Obvio, no mañana, pero me voy a comprar un coche. Y todas las demás personas van a decir, ay, ¿cómo te lo vas a comprar si tú ni trabajas? Ay, si no sé qué. Esas personas son ponchasueños. Y entonces eso es lo que aparece que está alrededor y le van picando a sus sueños porque los quieren agarrar. Esos son los que te roban. Exactamente. Y no solamente te roban el dinero, como también te lo roban los bancos. Pero ahí tú le tienes filo. Sobre todo porque es Por Santander. eso, Sí, Yo ni me había fijado, la verdad, que banco es. eso le iba a decir. Es pero ya- Santander, ¿no? Ah, Me es encanta. Santander, por eso es mi enemigo. Acá mataron a un muchacho, ¿verdad? Sí. Tuvieron, no vieron, mataron. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién sabe? Por odio. ¿Y sabes quién le tenía odio? El policía. Nada menos que el presidente municipal de acá de Mérida. 2,5 millones le dio a un muchacho para que lo mate. Ah, no sé de quién está. Y ese muchacho, cuando lo agarraron, se lo dijo a su mamá. No se lo dijo a la justicia, a su mamá. Y su mamá lo fue a decir a la justicia. Es el que llevó su cadáver en la puerta del palacio. Salió en la tele, salió en la tele. En Mérida, Yucatán. Sí. No sabía. Hernán, no sé cómo. Ah, sí. Me van a borrar. Ese presidente lleva 2 veces, es del PAN. Es del PAN. Bueno, hasta aquí estamos claros Muy claros. en cuanto a por qué Jesús resucitó domingo. ¿Quedó claro? Sí, Porque somos una nueva creación. creación. Bueno, entonces si hasta aquí está todo en claro, pues hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Y mantengamos nuestros apuntes siempre al día, porque vamos a ir viendo todavía más personas que nosotros podríamos juzgar como malas personas que van a aparecer dentro de la genealogía de Ah, Jesús. pues, sí. Entonces, por eso no debemos hablar ni criticar, porque no sabemos cuál es el plan que Dios tiene trazado para alguien. Entonces nosotros como personas, como hombres, como humanos, somos muy dados a Ahora un juzgar o cuarto, a tengo un cuarto allá, porque no vamos a comer sin al tortilla. conocer a las personas. Claro, eso somos Un la cuarto, gran mayoría tengo ya siempre cuarto. juzgamos a la ¿Cómo iba a gente. llevar eso? A la ligera sobre ¿Cuánto, todo. cuánto? Por su apariencia, por Ya todo. te Por tengo lo que te tortillas, dicen ya los te tengo. demás. Bueno, también. el claro Montón de ejemplo tortillas, es la no recuerdo cómo se llama, la muchacha que guardó a los israelitas, Rahab, Rahab. ¿Cómo ibas a imaginar que es de la línea de David? pues sí, porque era una prostituta. Ya, se los doy, ¿Sabes qué? Sin embargo, cuando la salvan no solo a ella, sino a toda su familia. Por eso Dios dice, sí castigo, Pero castigo cuando hasta doy- la 4ª generación. Pero cuando doy bendición hasta la generación número 1000. Por eso hay que tener temor de Dios. Tú tienes la oración de la familia. Sí, la tengo en Pero es mía. Ah,
tendría que imprimirlo porque impresa Por la eso, tengo. Que la mandas al grupo y cuando se Claro, pueda, bien. cuando se pueda, es el copiamos. primero que Yo que ando practicando para que se saque, acentos y comas. para que así lo tengan y a la hora de la comida, antes de que se hagan, Bendecir los alimentos, bendecir a los hijos cuando Yo se tengo salen a la calle. un cuadro. Pero no le va a bendecir, yo lo voy a poner allá. Yo también siempre es lo primero que voy a hacer. Porque siempre. ¿Qué le dijiste que Todos se quieren comer la Claro, bendecir todo. Darle gracias a Dios antes de comer, después de comer. Esas son cosas bonitas que le gusta a Dios. Acuérdense de las primicias. No son sacramentos, son sacramentales. ¿Qué? Toda la bendición de la Ah, no, yo no dije que son sacramentos. No, porque digo, no son sacramentos, Eric, son sacramentales. Sí, pero yo no dije que son sacramentos. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios por el tema de hoy. Con trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Señor Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. es de Dios, Escucha la palabra de Dios. y el que escucha la palabra de Dios La pone en práctica como María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.